Dune parte 2 está a punto de salir en cines en una semana, y me he dado cuenta de que mucha gente, incluyendo mi esposa, no disfruta tanto de la película de Dune parte 1, y probablemente pasará lo mismo con la parte 2, a menos que se tengan bastante claros todas las tramas políticas que hay en la misma. Después de todo, la novela de Frank Herbert es bastante compleja y Dune, aunque hace un buen trabajo la adaptación de Denis Villeneuve en mostrarnos todos esos politiqueos, es cierto que en un solo visionado cuesta hilarlo todo. Así que en este vídeo voy a intentar explicar lo más brevemente posible las principales tramas políticas que te van a permitir entrar en Dune parte 2 sabiendo todo lo que necesitas saber para disfrutar la película al máximo y sin spoilers. Creo que es fundamental tener más o menos claro 3 puntos en concreto. El primero, el imperio y sus politiqueos. El segundo, las tramas ocultas de la orden religiosa de las Bene Gesserit. Y el tercero, los Fremen, que lo voy a juntar un poco con el segundo porque tiene mucho que ver. Todo esto, por cierto, se va a encontrar en más o menos detalle ya explicado en Dune parte 1. Lo que pasa que es cierto que la película te mete un montón de lore y es difícil, como comentaba antes, captarlo todo, sobre todo si solo lo has visto una vez o hace mucho tiempo. Empezando por el imperio. Si queréis saber cómo funciona la política en Dune, puede que el ejemplo más popular que tengamos a mano sea el de Juego de Tronos. Tenemos un imperio central, que viene a ser el Trono de Hierro, y un montón de casas que giran a su alrededor y que están bajo su mandato. En el caso de Dune, este sería el emperador, y las diferentes casas que hay solo conocemos dos, en esta historia por lo menos en la película, que son las que nos interesan realmente. Una, la casa de los Atreides, y la otra, la casa de Harkonnen. Estas dos casas han tenido un conflicto desde hace siglos, y lo mencionan varias veces en la película. Esto es importante, y también es importante saber que son las únicas dos casas que pueden representar una amenaza para el emperador. La de los Harkonnen por su increíble riqueza, y la de los Atreides por su increíble influencia. Empezando por los Harkonnen. Los Harkonnen van a ser la casa que al principio de la película está en control de Arrakis. Es una casa que ha controlado este planeta durante 80 años, y esto le ha permitido ganar un montón de riqueza. El motivo de esto es que Arrakis, el planeta central donde se desarrolla toda la trama en esta historia, es donde se puede conseguir la especia. La especia es básicamente como el petróleo en nuestro mundo, por poneros un ejemplo de la importancia de esta materia prima. Y es que se necesita para los viajes espaciales, es decir, sin especia no hay viaje espacial, así que como bien dicen en la película, quien controla la especia controla el universo. Teniendo el control de Arrakis durante todos estos años, podéis comprender cómo los Harkonnen llegaron a ese nivel de riqueza, haciendo que sean una de las casas más poderosas debido a esa riqueza y a ese control que tienen sobre la especia. Sin embargo, también tienen sus contras, y es que los Harkonnen tienen una reputación pésima debido a su brutalidad y a su crueldad. Esto hace que a pesar de tener mucho poder y riqueza, no sean muy populares con las otras casas. A diferencia de la casa Atreides, que es otra de las casas más poderosas y que, como comentaba, tiene muchísima influencia sobre el resto de casas. Siendo así, podrían unir a todas estas casas y suponer una amenaza para el emperador. Y eso es precisamente lo que el emperador en esta historia teme. El emperador no aparece en Dune parte 1, pero sí que sabemos que al principio de la película va a tomar unas decisiones que ponen todos los acontecimientos en movimiento. Por un lado, va a retirar el control de Arrakis de los Harkonnen. Esto en principio puede parecer un castigo. Ese planeta se lo va a dar a los Atreides, que es otra de las casas más poderosas, dándoles una posición, pues, aparentemente muy beneficiosa. ¿Qué ocurre? Que los Atreides no van a poder rechazar el control de este planeta por dos motivos. Primero, es una orden directa del emperador. Rechazar este mandato, esta responsabilidad, supondría ir directamente contra sus deseos. El segundo punto por el que no pueden rechazarlo es que, por muy arriesgado que sea aceptar este planeta tan codiciado por todo el universo, también es una gran oportunidad para controlar la especia, aumentar su riqueza y aumentar su posición de poder sobre los Harkonnen. ¿Cuál era la trampa que los propios Atreides sospechaban en la película y que nos lo cuentan en Dune parte 1? Pues que los Harkonnen han estado hablando con el emperador y se han puesto de acuerdo para que una vez la casa del duque Leto Atreides tome el control de Arrakis, los Harkonnen atacarán y sabotearán las operaciones de los Atreides hasta eliminarlos por completo. Y lo harán no solo con el silencio del emperador que permitirá que esto suceda, sino que el emperador ha aceptado ayudarles con 3 batallones de sus guerreros de élites, que son los Sardaukar. Todo esto lo vais a ver en Dune parte 1. Y como ya sabéis, esta masacre sobre la casa Atreides tiene éxito en la primera parte de la película de Dune, donde se aparentemente acaba con toda la casa de los Atreides. ¿Qué ocurre? Que Paul y su madre Jessica van a sobrevivir,
¿Por qué sobreviven? Pues por una serie de tratos y de influencias de las madres Bene Gesserit que tenían intención de que ellos dos no fuesen asesinados en esta matanza. Ellas sabían, porque sirven al emperador, que esto iba a ocurrir. No obstante, por sus intereses querían que Paul y Jessica sobreviviesen, ya que Jessica era una madre Bene Gesserit ella misma, y Paul ahora explicaré por qué. Este es un punto importante, pero primero quiero empezar entrando ya en el tema de las Bene Gesserit, en por qué esta orden religiosa es tan importante y tan temida en todo el universo. Los Bene Gesserit son una orden religiosa de mujeres, tan solo mujeres, que son portadoras de la voz. Son unos poderes psíquicos que permiten dar órdenes a otras personas y que ellas se vean obligadas a cumplirlas. Además, también tienen dones proféticos. Y lo que intentan, esta orden, es traer una mente superior al mundo, crear una especie de mesías. Para hacer eso llevan milenios mezclando diferentes sangres de diferentes familias y han creado una serie de candidatos a lo que sería esta mente superior, que sería pues una especie de Jesucristo de Dune. ¿Cuál es el motivo de que quieran salvar a Jessica y a Paul? Pues que Paul, al parecer, es uno de estos candidatos a ser el Mesías. Entonces, por ello, querían intentar salvarlo de ser posible. Por ello, en la película, que es una de las cosas que personalmente creo que puede causar confusión si solo se ve una vez, vemos que las madres Bene Gesserit, por un lado, van a estar ayudando al emperador y transmitiendo las órdenes que van a acabar traicionando a la casa Atreides y provocando su caída. Y por otro lado, también van a estar haciendo tratos con los Harkonnen en privado, sin tener en cuenta al emperador, para que Paul y Jessica sobrevivan. Además, también van a contar a Jessica una cosa, porque Jessica se lo ve venir, no se lo dicen explícitamente, pero sabe que están en peligro. Y le van a decir que en Arrakis, y esto es importante, han hecho todo lo que han podido. ¿Esto qué implica? Esto implica lo que vamos a ver cuando lleguemos a Arrakis y veamos cómo actúan los Fremen para con Jessica y para con Paul. Ellos creen que Paul es el elegido, porque las Bene Gesserit han estado promulgando una serie de profecías pseudo-religiosas o religiosas directamente, si lo queréis llamar, entre la población Fremen, que creen que en efecto aparecerá una madre con su hijo que tendrán la voz del inframundo, como queréis llamarlo. Y esto es por lo que muchos Fremen creen que Paul es el elegido, y lo vemos cuando sale, por ejemplo, a pasear en el patio de las palmeras o cuando aterrizan en el planeta en el que vemos a toda la multitud coreando por ellos. Y yo creo que estas son las principales partes que tenéis que tener en cuenta. Por un lado, esto explica por qué los Fremen consideran que Paul puede ser un elegido. Esto será importante sobre todo en Dune parte 2 porque vemos ya al final de Dune parte 1 que hay parte de los Fremen que sí que consideran que puede ser elegido y otra parte que lo rechazan de pleno y no crean que eso sea posible. Básicamente una religión en la que unos creen y otros no. Esta religión sucedió debido a las Bene Gesserit, que han estado intentando que Paul sobreviva porque es uno de los elegidos, o bueno, uno de los hijos de toda esta mezcla de líneas de sangre que las Bene Gesserit han estado haciendo durante milenios y por eso no querían perderle. Por eso los tratos con los Harkonnen y por eso Paul consiguió salir con vida y que no le asesinasen en el momento. Teniendo eso en cuenta y teniendo también en cuenta la mentalidad del emperador de cómo temía el poder de una amenaza que podía causarle la popularidad de la casa Atreides, pues podéis un poco ya saber cómo piensa el emperador, cuáles son los juegos políticos que se traen entre manos manipulando las diferentes casas, la crueldad y la bestialidad de los Harkonnen, que ya la vemos en la película de la parte 1. Y todo esto a información, si la tienes bastante clara, te ayuda mucho a entender mejor Dune parte 1 y te ayudará también a disfrutar mucho más de Dune parte 2. Por supuesto, si queréis más información, podéis ir al libro de Frank Herbert, de Dune, que es magnífico, me encantó. Y poco más tengo que deciros. A mi esposa por lo menos me dijo que disfrutó mucho más de la película cuando le expliqué toda esta información, en lugar de ir ahí pues sin saber nada y tener que estar súper atento para captar todos los detalles de la película que te explican esto. Así que nada, la semana que viene veré Dune parte 2 y os dejaré un vídeo por el canal porque me están encantando estas adaptaciones. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like y compartir, y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.